Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Hoy quiero hacer un estudio de lo que es Isaías 12. Es un capítulo muy corto, es como una especie de doxología dentro del libro. Y aquí Isaías hace un resumen de lo que ha visto en los primeros 11 capítulos y luego ya con todo ello pues hace esta doxología ya después de todos aquellos eventos. Y más adelante sigue en su profecía. Isaías 12. Y así lean, aquel día dirás, te doy gracias, oh Jehová, porque enojaste contra mí, tu ira se apartó y me has consolado. Ve a Martá, ve Yom Hu, y tú dirás en aquel día. Ahora, en aquel día, cuando la Biblia hace mención de aquel día, es el día en que nos encontramos con Dios. En que ya cuando tenemos que estar cara a cara con Dios en juicio y cuando Él ya está delante de nosotros, ¿qué vamos a decir? Entonces aquí realmente Isaías nos está dando ya cierta guión, ¿verdad? Para cuando ya nos encontramos delante de Dios. Aquí está. Entonces Isaías 12, así está. Te doy gracias, oh Jehová, Odeja, Yahvé, Ki Anaftabi. Te doy gracias, estoy agradecido, primera persona singular aquí. Te doy gracias, Yahvé, a ti, Jehová. Ki, ¿por qué? Anaftabi, porque has enojado conmigo. Y eso sí, me parece muy extraño. Algunas traducciones tratan de calmar la idea con aunque y cosas así. Pero la realidad es que por nuestro pecado, Dios se ha enojado contra nosotros. Aquí estamos como una doxología de los primeros capítulos de Isaías. Y los primeros 3, 4 capítulos tratan sobre la maldad y todos los rituales que los judíos estaban haciendo sin tomar en cuenta la justicia de Dios, sin apegarse a su voluntad y todo eso. Entonces eran muy religiosos, pero eran muy desobedientes también a Dios, y por ello Dios se estaba enojando. Isaías, cuando fue llamado allá en el templo, aquella visión donde se enfrenta ya con los serafines que están al ladito, a los lados del altar, cuando Isaías se da cuenta de que está en la presencia de Dios, dice, ay de mí, estoy perdido, ya. ¿Por qué? Porque ando yo con labios inmundos y ando yo en un pueblo que igual tienen labios inmundos. Entonces el pecado todavía está sobre mí. Entonces él estaba angustiado, ¿cómo puedo yo estar así delante de un Dios consagrado? Y dice, 3 veces santos, Kadosh, 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 así. ¿Cómo puedo yo estar delante de una situación así? Esto va a terminar ya en mi muerte. Y entonces Dios envía uno de los serafines con un carbón y toca así aquella boca así de Isaías. Dice, ay, con este carbón tus pecados han sido perdonados, han sido cubiertos, ¿verdad? Entonces Isaías se da cuenta de que, por cierto, Dios está enojado con nuestros pecados, pero cuando nos arrepentimos, algo sucede con este enojo. Aquí es, tú enojaste conmigo, es decir, Anafta, bi, Yashov, ¿ok? Yashov, entonces tienes así, Shin y O, Holomaya. Yashov volvió, regresó, así, se ha ido atrás, se apartó, aquí dice se apartó, Afja, tu ira, de mí, ¿verdad? Tu ira se ha ido, es decir, Dios, por cierto, tiene gran ira contra el pecado, pero cuando la gente se arrepiente, esta ira también regresa con él. Entonces, no es una característica así permanente de nuestro Dios. Eso sucede cuando hay pecado, pero cuando hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces esta ira vuelve por atrás. Y ahora hay una palabra muy interesante, y para poder entenderlo y para poder también pronunciarlo,
Tengo aquí un nombre, algunos ya lo van a conocer, Nehemia, es Nehemia, es Nehemías. Jehová consuela, ¿ok? Jehová consuela. Y este Nunchet Mem está justamente también en medio de esta palabra aquí, este verbo, Nunchet Mem. Entonces, te nachameni. Ve te nachameni. Me has consolado, ¿okay? Nacham, es decir, digamos, el interior de nuestro Dios se tiembla ya, es decir, se responde así físicamente con consolación. Y eso es algo muy precioso, ¿verdad? Cuando Dios quiere cambiar el mundo y el mundo está cambiando ya bajo su dirección, Él manda ya también consuelo. Isaías 12, versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía, yo confío y no temo, porque es mi fortaleza y salmo de Jehová, y Él es para mí salvación. Ahora, algunas de esas porciones lo he puesto de una manera muy literal, aquí algunos traducen con canción de Jehová o canción de y así, pues, pero el versículo es muy interesante. He aquí, atención, Él, Dios, Yeshuati, es mi salvación. Dios es mi salvación. Entonces, este Yeshua, y vamos a verlo otros 2 o 3 veces más en esta porción de la Biblia. Yeshua es salvación, y Yeshua también es la raíz con la cual encontramos también el nombre de Jesús, Yeshua, Yehoshua, Jehová salva. Jesús es quien salva, Él es el Salvador. En cierto sentido, esta porción es una profecía de la persona de Jesús. Jesús es nuestra salvación, Él es Yeshua. Yeshuati bata, entonces yo confío, es la primera persona, bata, en lo que es el Proverbios 31, versículo 11, dice lo que es bata, lev, vale, va, es decir, confía el corazón del esposo en ella. Entonces, eso sí es bata es confiar. Ahora, cuando uno estudia esta palabra, se da cuenta de que es muy importante en dónde esté la confianza. Cuando la confianza está mal puesto, estamos confiados en nuestra propia fuerza, nuestra propia seguridad, todo eso, eso sí está mal. Pero cuando nuestra confianza es en cuanto a Dios, entonces eso sí está bien, ¿verdad? Yo confío en Jehová, Ebatá. Velo, Efahat, entonces, y yo no temo, es decir, ya no estoy temeroso, ya no tengo temor. ¿Por qué? Porque hay esta confianza en Jehová. Lo Efad, Ki, así, porque es mi fuerza, es mi fortaleza. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, del poderío de Dios, la fuerza de Dios, entonces ya con esta fuerza ya a nuestro lado podemos tener gran confianza y no vamos a temer. Ve Shimrat Ya, ¿okay? Shimrat Ya. Yo estaba consultando los rollos de Mar Muerto y me di cuenta de que estas dos palabras casi lo unieron, así tan cercana, que inclusive el corrector tenía que hacer una corrección con otra letra encima. Entonces, y eso entonces nos hace entender. El salmo, la palabra salmo es mishmor, ¿okay? Mishmor la David, lo vemos hacia docenas de veces en introducciones a los salmos. Shimor es, Shimru es cantar, pero es sonido así, zumbido, así, ¿ok? Entonces, Shimur es casi onomatopeya aquí. Shimrat, Ya, es decir, Salmo de Jehová, de Ya, Shimrat, Ya. Ahora,
en lo que es el libro de Nehemías, tenemos muchos nombres, Nehemías, Nehemías, y Ananías, y Pelatías, y etcétera. Entonces, son más de 60 nombres que llevan esta terminación de ya. Entonces, esta condición ya, con el desarrollo del idioma, ya pasó a ser algo muy natural. Nosotros, cuando escuchamos la palabra ya, pues en español, pues no lo entendemos muy bien, porque ya en español es ya estuvo o ya terminó. Pero no, ya existe, ¿verdad? Existe canción, la canción de quien existe, ¿ok? Ya. Observa este Yod He, este es justamente la Yod He del verbo es, ¿ok? Entonces Yod He, aquí también hay Yod He es decir, es la versión breve del nombre divino, ya. Esa es la versión plena, es la versión completa, así de lo que es el nombre divino. Entonces, Shemorat, ya, Yahweh, ¿ok? Entonces, canción de Jehová o salmo de Jehová, Jehová, ¿ok? Vuelves a repetirlo. Veiji, y él es, entonces él es el sujeto ya de este verbo. Él es, li, para mí, le Yeshua. Jehová es para mí salvación, es para mí mi salvación. Nos da un pensamiento muy precioso, y eso nos hace entender, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todos quienes en él crean no se pierdan, mas tenga la vida eterna. Todos los quienes creen en el Hijo de Dios, Yeshua, tienen la salvación en la vida eterna. Isaías 12:3. Sacaréis agua con gozo desde los manantiales de la salvación. Sheavtem, sacaréis, vosotros sacaréis mayim. Son, con gozo, con alegría, regocijo. ¿Okay? Entonces, hay muchas ocasiones en el Antiguo Testamento cuando Eliezer estaba yendo a buscar esposa para Isaac, pues él no sabía qué iba a suceder con sus animales. Cuando llegó allá al pueblo y salió Rebeca, y ahí estaban todos aquellos camellos, y Rebeca dijo, ay, ¿sabe qué? Voy a buscar agua, voy a subir el agua para esos camellos, y eso era un gran labor. Entonces Eliezer estaba muy contento, ay, alegre, ay, ya me he encontrado con alguien quien está dispuesto a subir agua para digamos, mis camellos. Igual cuando Moisés estaba escapando la ira de Faraón, Moisés había matado a un egipcio cuando este egipcio estaba maltratando a un hebreo, y el Faraón pues declaró, digamos, que a Moisés tenía que ser capturado y castigado, probablemente con la muerte. Entonces, pues Moisés se dio a la fuga, y cuando llegó al desierto de Madián, se encontró con un pozo que estaba cubierto, estaba tapado con una piedra bien macizo. Entonces, las mujeres quienes querían sacar agua de allá, pues no podían, pero se presentó él y sacó la agua entonces para aquellos animales, y las mujeres pues regresaron a su padre, ¿verdad? Jetro, y dijo, ay, un egipcio nos ayudó, ay, ¿quién es? Pues invítalo para acá. Entonces este egipcio realmente no era egipcio, era Moisés, era hebreo, era un hebreo, digamos, vestido de egipcio. Y con esto pues pasó a formar parte de la familia también de Jetro, y su esposa entonces también fue un gran apoyo en su ministerio. Y todo esto comenzó porque con alegría estaban sacando agua de aquel pozo, ¿verdad? Cuando después estaban andando en el desierto y se topaban en algún lugar donde no había agua, pues a veces Moisés pues golpeaba la peña, o a veces hablaba con la peña y salían al agua. Entonces la gente estaba muy alegre ya cuando veían este agua. Es decir, la alegría y el agua así también van unidos. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob por Monte Gerizim, pues había alegría porque
la conversación comenzó con la agua, así, "Ay, dame de beber". Y ella dice, "Ay, el pozo está muy profundo, ¿cómo lo vas a sacar?". Y entonces él dice, "Si tú sabes con quién hablas, vas a pedirlo y vas a tener aguas, vas a tener manantiales de agua de vida". Entonces Jesús hizo de esto una enseñanza. El agua que está en el pozo, ahí por un rato te quita la sed, pero el agua que Dios envía a brotar dentro de nuestras vidas cuando somos creyentes en Cristo Jesús, es decir, el agua es fuente de la vida. Esta vida que viene de Jesús es motivo también de alegría. Pues ahí está. Tener agua suficiente. Yo recuerdo hace muchos años estaba ayudando un pueblo aquí, Yashechén, para instalar una bomba de agua. Había alrededor de 2,000 habitantes en este pueblo. Cuando esta bomba empezó a trabajar, todos estaban alegres, estaban muy contentos cuando vieron el agua salir de aquel tubo ya. Allá el pozo tiene 110 metros de profundidad, entonces sí era un gran trabajo poder sacar agua de esta profundidad. Entonces, sacaréis aguas con gozo desde los manantiales de la salvación. Ha-Yeshua, ¿okay? Mema'ane ha-Yeshua. Entonces, desde los manantiales, ayin es ojo de agua, la mem hace un sustantivo, la mi que está aquí enfrente es desde, ¿ok? Desde ahí saques el agua. Entonces, desde ma'ane, desde los manantiales, ha-Yeshua, de la salvación. Entonces, Dios pone a salvo a su pueblo. A veces lo hace con agua y muchos días también lo hace con enviar su Hijo Jesucristo a este mundo. En aquel día diréis, entonces, el versículo 1 había comenzado, ¿verdad? Amaratha, bayom hahu, ese es amaratem, bayom hahu. En los rollos del mar Muerto esta frase es igualito, amaratha, bayom hahu, y van a decir, en aquel día diréis, ya siempre presente, digamos, delante de Dios, que vas a decir así, delante de Dios, aquí, el juicio, segunda venida de Jesús, ¿qué es lo que vas a decir? Hodú, ¿okay? Dad gracias, Hodú, la Adonai, la Yahvé, dad gracias a Jehová. Kirru, invocad, clamad, invocad, Beshemo, en su nombre, a su nombre. Hodiú, entonces, haced saber, haced conocer. Esos son hófiles, es decir, causativos así en reflexión. Hodiú, entonces, haced conocer, haced saber. Be amim, entre los pueblos. Alilotav, sus hazañas, sus cosas que están elevados en alturas. Entonces, las cosas que van así por arriba, es decir, las cosas notables, ¿verdad? Que es de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que estamos proclamando, ¿verdad? Ese debe ser ya nuestro mensaje delante del mundo, que Dios ha hecho grandes cosas. Ha-Zikiru, entonces, recordad, ¿okay? Recordad, Ki Nazgav, que ha sido elevado también. Gav es subirse por arriba, que vea es algo que está tan alto. Nazgav, algo que es subido, grande. Shemo, su nombre está enaltecido. El nombre de Dios es algo que siempre proclamamos así, en grande. Cantad salmos a Jehová, porque hace cosas magníficas. Shimru, Yahvé. Entonces, Mishmor, recuerde que salmos es Mishmor, ahora Shimru es cantar salmos. Entonces, Shimru es cantar salmos. Shimru, Mishmor. Entonces, salmos, la Adonai, la Jehová, a Jehová. Ki, Geut, porque cosas magníficas, es decir, cosas grandes, notables, Asa está haciendo. Él hace grandes cosas, magníficas cosas. Me yudaat,
Zot. Entonces, aquí hay un Kere. Kere es lectura en que la Mashra dice, debes leerlo en lugar de lo que está en el Ketiv. Ellos tienen este Ketiv. Estaba yo investigando entre los rollos del Mar Muerto, me di cuenta de que allá, a la verdad, sí es Mem Vav, es decir, Mem Vav Dalet Ayin Tau, es decir, estaba en lo correcto. En la transmisión del texto, este Vav se había cambiado a Yod. La Mashra trató de corregir el sonido con un kibutz y puso un Kere. A la verdad, el Kere no era tan necesario porque esta sí era su lectura original. ¿Okay? Entonces, esto sí es reflexivo. Sea conocido, ¿okay? Que sea así conocido, Zot Bekol Haaretz, en toda la tierra. Que sea conocido esto en toda la tierra. Regocíjate y canta, oh morador de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Shahalí es regocíjate, Shahalí es pegar gritos así de alegría, ¿verdad? Shahalí, así casi suena así. Shahalí, Roni, sí. Aquí estamos, esos son sonidos así como de fiesta, ¿verdad? Arrancamos ya la fiesta. ¿Por qué arrancamos la fiesta? Porque el Santo de Israel está en medio de Sión, ¿verdad? Shahalí, Roni, Yoshbet, los habitantes, ya sabes, habitar, Yoshbet son habitantes Sión es la ciudadela o es la fortaleza de Jerusalén, entonces donde la gente consideraba que allá mero habitaba Dios, ¿verdad? Lo que es la esplanada del templo, entonces Sión, ¿okay? Sión. Ki Gadol, porque grande, vi Kirvach, en medio de ti, ¿okay? En medio de ti, porque grande en medio de ti. Be es preposición en, Kirvech es Kirev es medio y He medio de ti, ¿okay? Porque grande en medio de ti. Kadosh, Santo Israel, el Santo de Israel. Ahora, aquí una manera de entender eso es cuando observamos ya el ministerio de Jesucristo. Él realizaba una gran parte de su ministerio por rumbo de Galilea. Entonces, allá en el norte, pues tenía la gente que estaba congregando alrededor de él y él había crecido en esta zona, en Nazaret, y luego se estableció en Capernaum. Y entonces, lo grueso de su enseñanza lo hizo allá. Pero los pasos importantes en cuanto a encuentros con los saduceos, fariseos y otros líderes religiosos, el sumo sacerdote inclusive, esto se realizaba en Jerusalén. Por eso Jesucristo trataba de visitar las veces que pudo, unos 3 o 4 veces pudo visitar a Jerusalén, y estando allá, enseñar justamente en medio de la ciudad. Es decir, él no estaba en la periferia, estaba en medio de la ciudad. Estaba frente al templo haciendo la enseñanza, lo que él quería enseñar a su gente, aunque bien sabía que esto iba ya a topar contra los saduceos y los fariseos y los celotes y somos sacerdotes, inclusive los romanos y todos ellos. Su mensaje, él bien sabía que iba a causar problemas, pero él tenía que seguir adelante en su ministerio, porque estaban cumpliendo con esa profecía de Isaías: en medio de ti el Santo de Israel. Jesús estuvo en medio de todo ello y permaneció allá en medio de todo ello, a sabiendas de que en algún momento lo iban a agarrar y lo iban a llevar al juicio según ellos, y lo iban a llevar ya al Calvario y crucificarlo. Y con esta presencia del Santo de Israel en medio de Sión, nosotros recibimos la salvación.
Por eso, cuando estamos leyendo esta porción, lo que es Isaías, eh, en aquel día dirás, en aquel día dirás. Ya cuando llegue el día de juicio, cuando llegue el día que Jesucristo ya regresa delante de nosotros, entonces ya sabemos qué decir. Isaías nos está preparando. Debemos glorificar y cantar salmos de alabanza a su nombre cuando nos encontramos ya de nuevo con nuestro Salvador Jesucristo. Prepárese ya para este encuentro y en la Navidad estamos celebrando su primera venida y esta es en preparación para su segunda venida. Y eso también, Isaías 12, pues nos está preparando para ellos. Que Dios les guarde, Dios les bendiga en este día. Hasta la próxima.